7 escalofriantes relatos reales de la Deep Web, misterios ocultos y horrores descubierto. La pantalla parpadeaba ante Valeria, y su corazón se aceleraba mientras leía. Un mensaje anónimo llenaba su mente de imágenes aterradoras. Sé lo que pasan las noches en tu vecindario. La Deep Web, un lugar prohibido y oscuro, parecía haber infiltrado su vida. Vivía en un barrio marginal de Ciudad Juárez, donde cada sombra podía ser un depredador. Temía abrir esos enlaces, pero la curiosidad era más fuerte que su instinto de conservación. Mientras se preparaba para dormir, el eco de un grito ahogado resonaba en su mente: la desaparición de 3 niñas en el último mes, las advertencias susurradas entre vecinos. Un escalofrío le recorría la espalda, el monstruo acechaba, y no solo en forma de delincuencia. Cuando su pequeña Sofía la miraba con esos ojos inocentes y llenos de confianza, Valeria sentía una punzada de terror que duplicaba su amor. La última vez que salió, su instinto le decía que algo andaba mal. Un vecino con una mirada inquietante seguía cada uno de sus pasos. Despertó una noche, atraída por un ruido en la casa. Con el corazón en la garganta, avanzó cautelosa por el pequeño apartamento. Algo no estaba bien. Las ventanas estaban abiertas, y en el aire se sentía una presencia. Sofía, llamó, su voz temblaba. Al encontrarla durmiendo profundamente, un alivio momentáneo le suprimió el miedo. Pero entonces, descubrió una marca en la puerta, como si alguien hubiera intentado forzarla. No, esto no. No puede ser verdad, se decía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Días después, el terror aumentó. Recibió un mensaje nuevo: no estás sola, estamos observándolas. Sus manos temblaban mientras lo leía y, en su mente, la imagen de su hija impotente e inocente se recortaba con cada letra. Se dirigió a la estación de policía. Sus esperanzas fueron rápidamente apagadas bajo la mirada indiferente de la oficial. Lo siento, pero no podemos hacer mucho. Es cosa de la gente que se metió donde no debía, había dicho, como si desechara su angustia. La paranoia la llevó a investigar. Con cada clic en la computadora, se sumergía más en un mundo que no quería aparentar ser real. Las historias que leía sobre tráfico humano y grupos clandestinos la aterraban, y cada rastro parecía llevar a su vecindario. Encerrada en su búsqueda, se dio cuenta de que el vecino que la observaba no era el único peligro. Amistades y conocidos parecían desvanecerse y convertirse en sombras en la penumbra. Una noche, mientras las luces del barrio titilaban, escuchó un susurro que jamás olvidará: creías que podrías escapar. La voz provenía de los muros de su propia casa. El miedo la envolvía y, con cada momento que pasaba, se sintió más atrapada, sumida en una pesadilla desgarradora de secretos ocultos. La conexión entre sus vecinos y aquellos horrores era inevitable. ¿Qué haría ahora? ¿Podría proteger a Sofía en medio de esta sombra interminable? ¿O sería solo cuestión de tiempo antes de que la oscuridad reclamara lo que más amaba? En ese instante, se dio cuenta de que los verdaderos monstruos eran más cercanos de lo que imaginaba. Los días pasaron, y la angustia de Valeria se transformó en una obsesión. No podía dejar de pensar en las pequeñas desaparecidas y en el mensaje aterrador que había recibido. Con cada nuevo amanecer, las sombras de su vecindario parecían extenderse, haciéndola sentir atrapada en un laberinto de miedo. Una noche, mientras trataría de conciliar el sueño, sintió que la mirada de alguien la observaba. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, impulsivamente se levantó y se asomó por la ventana. Las luces parpadeantes de la calle revelaban a su vecino, el mismo que antes le había parecido inquietante. Allí estaba, en el umbral de su puerta, sonriendo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué está haciendo ahí?, se preguntó mientras su mente corría a 1000 por hora, imaginando las peores intenciones. Valeria intentó hacer caso omiso.
pero la imagen de su hija durmiendo en la habitación de al lado la mantenía alerta. Finalmente, la decisión de actuar fue abrumadora. Se vistió y, armándose de valentía, salió a la calle. No más miedo, murmuró para sí misma. El vecino lo notó al instante, su cabeza se volvió hacia ella con una sonrisa aún más perturbadora. Hola, Valeria, dijo el hombre, su voz suave y serpenteante. ¿Estás buscando algo? ¿Qué quieres?, preguntó ella, tratando de no dejar que su pánico se apoderara de su voz. Solo quería asegurarme de que todo estaba bien, respondió, haciendo una pausa. Las niñas que desaparecieron es una desgracia. No deseas que te pase algo similar, ¿verdad? Su comentario la desarmó. ¿Sabes algo sobre eso? Valeria sintió que deseaba salir corriendo, pero su curiosidad la mantuvo en su lugar. Deberías tener cuidado. A veces los secretos son más profundos de lo que parece, dijo el vecino, dando un paso hacia ella, acercándose peligrosamente. La intensidad de sus ojos hacía que el aire alrededor se volviera espeso. De repente, un grito resonó en la distancia, un sonido desgarrador que heló la sangre de Valeria. El vecino sonrió aún más, un gesto que parecía burlón. Siempre hay un precio que pagar por saber, Valeria. Pero tú ya lo sabes, ¿no? Sin pensarlo, Valeria dio un paso atrás, el miedo brotando como un volcán dentro de su pecho. Déjame en paz, gritó, pero él se mantenía en pie, en silencio, como una sombra al acecho. En su mente, las palabras del misterioso mensaje aparecieron de nuevo. No estás sola, estamos observándolas. ¿Era este hombre parte de algo más grande, un espectro que se cernía sobre su vida? La angustia fue tal que giró sobre sus talones y corrió de vuelta a su casa. Al llegar, encontró a Sofía despierta, sus ojos grandes y llenos de miedo. Mami, ¿por qué gritas?, preguntó la pequeña, temblando ligeramente. Valeria se arrodilló y la abrazó con fuerza, sintiendo que el mundo que la rodeaba se desmoronaba. Todo estará bien, amor. Solo quédate aquí, le susurró, pero sabía que no podía ofrecerle seguridad. Lo iba a intentar. Nunca había tenido más miedo. Sin embargo, mientras examinaba la casa, notó algo que la heló por completo, en la pared, una mancha oscura que antes no había visto. Se acercó y tocó con los dedos. Era casi como una huella, o algo más. El aire se volvió pesado. Un frío antinatural se apoderó de ella. ¿Qué demonios es esto?, se preguntó, sus manos temblando mientras retiraba el polvo, revelando un mensaje. La escritura, inconfundible y aterradora, siempre estarán aquí. Valeria sintió que su corazón paraba. La amenaza estaba allí, más cerca de lo que imaginaba. Mientras el pánico la embargaba, un nuevo sonido resonó en la casa, esta vez del patio trasero. Un chirrido, como el de una puerta oxidada, seguido de un susurro. Sofía. ¿Estás lista para jugar? Quedó paralizada, sabiendo que la pesadilla estaba a punto de comenzar y que el siguiente movimiento podría ser fatal. ¿Quién estaba ahí? ¿Tendría que enfrentarse a ello sola? La oscuridad se cernía otra vez, y Valeria entendía que el verdadero horror estaba apenas comenzando. El chirrido de la puerta resonó con una inquietante familiaridad, como un eco que aterrorizaba su memoria. Valeria, con el pulso acelerado, se volvió hacia Sofía, quien permanecía en el suelo, inmóvil, con sus ojos fijos en el patio trasero, como si pudiera vislumbrar lo que se ocultaba en la oscuridad. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria mientras comenzó a recordar la advertencia del vecino. A veces los secretos son más profundos de lo que parece. Nunca imaginó que estos secretos pudieran manifestarse tan cercanamente. Se levantó, apretando la mano de su hija con fuerza, tratando de transmitirle un poco de la valentía que le faltaba. Mami, ¿hay alguien?, murmuró Sofía, su voz temblorosa un eco de sus propios temores. Valeria respiró hondo. Voy a mirar. No te muevas de aquí. Con su corazón retumbando en su pecho, caminó hacia la puerta trasera, el chirrido todavía resonando en su mente. Al abrirla, una ráfaga de frío atravesó su cuerpo. El patio estaba sumido en la penumbra, las sombras de los árboles danzando al ritmo del viento. Podía sentir que algo la observaba,
como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Sofía, gritó, tratando de que su voz sonara firme. Pero no hubo respuesta. Solo el murmullo del viento y el susurro de las hojas. El silencio era abrumador, como si el mismo aire contuviera su aliento. De repente, un ruido en la esquina del jardín la hizo saltar. Una figura oscura salió de entre la maleza, con una capucha que le cubría completamente el rostro. Valeria sintió como su corazón se detenía. ¿Quién eres?, preguntó, aunque sabía que el miedo podía quebrar su voz. La figura se quedó inmóvil, antes de mover la cabeza lentamente hacia ella. «Lista para jugar, Valeria». La voz era un susurro, una mezcla entre un ladrido y una mueca burlona que hacía eco en su mente. No quiero jugar», respondió Valeria, sintiendo como el frío la abrazaba aún más. Intentó retroceder, pero sus piernas parecían estar arraigadas a la tierra. Sofía apareció de repente detrás de Valeria, agarrando su falda. «Mami, tengo miedo». La inocencia en su voz rompió la atmósfera, y Valeria se dio la vuelta para abrazarla. En un instante, la figura se desvaneció, como humo llevado por el viento. «Vamos a entrar», dijo Valeria rápidamente, tirando de Sofía hacia adentro. Cerró la puerta con un golpe y se apoyó contra ella. Atrapada entre el dolor y la desesperación, pudo sentir cómo su propia respiración se aceleraba mientras miraba a su alrededor. El hogar, una vez su refugio, parecía ahora un lugar lleno de hostilidad. Las paredes, con su mensaje escalofriante, parecían acercarse, susurrando secretos que nunca debería haber conocido. «¿Qué hacemos, mami?», preguntó Sofía, sus ojos llenos de temor. «Nos quedamos juntas, amor». «Solo eso», respondió Valeria, intentando convencerse a sí misma. Pero algo la inquietaba, algo que no podía ignorar. De pronto, las luces parpadeantes de la calle se apagaron, dejando un oscuro manto sobre el vecindario. Sin luz, no había refugio. La oscuridad se volvía tangible, y fue en ese momento, con la mente llena de terror, que recordó la advertencia del vecino. Miró su teléfono, que había estado silencioso. Sin pensarlo, marcó un número que nunca había creído que necesitaría. «Policía, necesito ayuda», dijo, su voz quebrada. «Algo está pasando en mi vecindario», la voz al otro lado respondió, pero en medio del hilo se escuchó un susurro proveniente de detrás de ella. «No estás sola, Valeria». El terror se adueñó de su ser una vez más. ¿Era real? ¿O solo una manifestación de su locura? La línea se cortó, y la certeza de que nadie vendría aumentó su pánico. Mientras se giraba, la figura en la esquina del pasillo la observaba, sonriendo, y entonces, un grito. Un grito que no provenía de ella. La sonrisa se ensanchó en el rostro de la sombra, sus ojos como dos brasas ardientes. Y el silencio volvió a hacer eco en el hogar. Valeria sintió el frío recorrer su espalda mientras un escalofrío bajaba por su espina. La noche estaba lejos de terminar, y la entrelazada red de horrores parecía estar tejiendo su destino. ¿Qué pasaría si cada secretito guardado bajo llave viniera a cobrar vida? Era hora de que las verdades quedaran al descubierto. El aire pesado estaba impregnado de una tensión que hacía que respirar se convirtiera en un desafío. Valeria, aún apoyada en la puerta, sintió que sus piernas se tambaleaban. Nerviosa, miró a Sofía, quien ahora parecía atrapada en un trance. Sus ojos, grandes y asustados, reflejaban el vacío que poco a poco comenzó a invadir el ambiente. La oscuridad del pasillo se disolvía con la tenue luz proveniente de la cocina, pero no lo suficiente como para disipar la sensación de peligro. «Mami, ¿qué hacemos?», preguntó Sofía, su voz temblorosa como el viento que azotaba las ventanas. «Vamos a buscar las linternas», murmuró Valeria, intentando mantener la calma. Giró lentamente, sintiendo los pasos suaves de la sombra detrás de ella. Era como si la figura la estuviera invitando a seguirla, un canto de sirena al borde de la locura. Al atravesar el pasillo, los ecos de su respiración resonaban ominosamente. Cada rincón estaba cubierto de una neblina de temor que parecía moverse. Valeria se dirigió al armario de la sala, abriendo la puerta con un crujido desgastado. Las linternas estaban ahí, olvidadas en el tiempo, y un rayo de esperanza brilló en sus ojos.
Mientras intentaba encender una de las linternas, un latido fuerte y agudo hizo eco en su mente. Con el trago nervioso en la garganta, sintió que un escalofrío glacial le recorría el cuerpo. Justo en ese instante, la figura reapareció en la noche oscura, asomándose por la esquina del pasillo. «No puedes ocultarte», susurró, justo al borde de un ataque de pánico. Valeria sintió que el tiempo se detenía. «Sofía, cierra los ojos», gritó, y su hija, obedeciendo, lo hizo con un temor palpable. En un principio, no entendió cómo, pero valientemente apretó el botón de la linterna, y un rayo de luz cortó la oscuridad. La figura, ahora iluminada por el haz, mostró rasgos difusos, como la antorcha del pasado quemando recuerdos. Sin embargo, no era solo una sombra, tenía un rostro que no podía recordar, pero que sabía que le era conocido. Un amigo de la infancia, perdido hace años, ahora envuelto en una tortuosa sonrisa. «¿Por qué no viniste a jugar, Valeria?», preguntó, su voz un eco de momentos olvidados. «Siempre fuiste muy buena en los juegos, no eres real». Valeria gritó, incapaz de soportar la presión emocional. Sin embargo, su corazón latía como un tambor, y no podía apartar la mirada de esos ojos oscuros que le parecían tan familiares, tan inquietantemente reconocibles. Sofía, asustada por la intensidad de la escena, comenzó a llorar. «Mami, ¿podemos irnos? Quiero irme de aquí». De repente, la figura extendió su mano hacia Sofía. La sombra proyectada sobre las paredes parecía retorcerse, como si algo más estuviera queriendo salir. Valeria, en un impulso desesperado, se interpuso entre su hija y la figura. «No la toques», gritó, sintiéndose a medio camino entre la protección y la locura. Un desgarrador jaul reverberó en la sala y las luces titilaron. Las nieblas del pasado envolvían el lugar. Los recuerdos, esos secretos que Valeria había enterrado junto al dolor, comenzaban a resurgir. Podría ser que el destino la fuera a reclamar con la misma fuerza que el pasado anhelaba salir a la luz, y en medio de esa tormenta de emociones, comprendió que no solo luchaba por su hija, sino también por el tejido de su propia historia. A medida que el suelo temblaba bajo sus pies, un temor primario se apoderó de ella. ¿Qué otros secretos resguardaba su hogar? Con el aliento entrecortado, Valeria apretó la linterna, iluminando cada rincón mientras un crujido resonante la hizo sobresaltarse. La figura en la esquina ya no sonreía. Sus ojos ardían con una necesidad que Valeria no podía comprender. Detrás de ella, la puerta del armario se cerró de golpe, atrayendo su atención y revelando un fondo oscuro que nunca antes había notado. Una voz profunda y resonante dijo desde lo más adentro de su alma: «La verdad siempre espera, Valeria. Prepárate». Y cuando el aire se volvió denso y pesado, un eco de risas infantiles resonó, llenando cada rincón, reclamando todo lo que había quedado olvidado. Valeria se dio la vuelta con urgencia, pero ya era demasiado tarde. La sombra saltó hacia adelante y en el instante en que la luz la tocó, desapareció. Pero el espacio donde había estado seguía helado, como si algo se hubiera llevado no solo sus miedos, sino también un pedazo de su alma. La linterna temblaba en su mano, y entonces, una voz conocida resonó desde la oscuridad: «¿Lista para jugar, Valeria?». El terror la invadió de nuevo, enfrentándola a la encrucijada de su realidad. ¿Realmente quería descubrir lo que se ocultaba tras esa puerta del armario? ¿Podría enfrentar sus propios demonios, perdidos entre los secretos que siempre había querido dejar atrás? La noche estaba lejos de terminar. La verdad esperaba, y con ella, el horror por descubrir. La linterna apenas producía un ligero resplandor, y Valeria sintió que la oscuridad la envolvía de nuevo, como si la sombra intentara regresar, pero el frío se intensificó cuando escuchó aquellas risas infantiles, como ecos distantes de un tiempo que prefería olvidar. ¿Qué quieres de mí?», balbuceó Valeria, su voz apenas un susurro temeroso. Ya no se sentía como la madre valiente que buscaba proteger a su hija, sino como una niña perdida en su propio hogar, acorralada por las sombras de su pasado. Sofía se aferraba a su manga, temblando, y Valeria deseó tener un lugar seguro a donde huir, lejos de aquella casa llena de secretos. Pero el armario detrás de ella, con su oscura profundidad, parecía pulsar como un corazón vivo, llamándola. «Nos divertiremos como antes», dijo la figura, ahora más difusa,
pero sus ojos seguían ardiendo con una ansia inquietante. La linterna parpadeó, y por un momento, la cocina tenue dejó ver otra escena, un grupo de niños riendo y jugando en el patio, ilusión de un pasado feliz. Valeria sintió como si un peso se deslizara por su pecho, recuerdos dulces y amargos entrelazándose, arrastrándola con fuerza hacia la tormenta de su propia mente. «Mamá». «La sombra», gritó Sofía, señalando con un dedo tembloroso hacia la esquina donde la figura había estado momentos antes. Pero ahora, estaba más cerca, irguiéndose como un espectro, goteando una oscuridad que parecía querer tragarse todo. Valeria levantó la linterna, iluminando el rostro que la miraba desde la penumbra. No era el amigo que había añorado, sino una mezcla de recuerdos distorsionados, de risas aplastadas por el tiempo y el dolor. «No puedes escapar de mí», dijo la figura en un tono que resonó con eco intermitente en la sala. «Siempre vuelves a jugar». «¿Jugar?». Valeria sintió que cada palabra se retorcía en su garganta. «No quiero jugar. Déjanos en paz». Pero un grito desgarrador resonó en su mente, atravesando la muralla del miedo que había levantado. La voz de su amiga, Clara, perdidos en aquel verano eterno que terminó en tragedia. La cicatriz que la había marcado desde entonces, el secreto que la había llevado a abandonar su vida, a salir del pueblo y redibujar su historia. Clara susurró, como si al pronunciar su nombre el peso del pasado se hiciera más ligero. La figura pareció retorcerse al escucharlo, pero las risas de los niños se intensificaron, un eco abrumador que llenó la habitación, haciendo que las paredes temblaran. «Fue tu culpa», dijo la sombra, ahora acercándose más, acercándose tanto que Valeria podía sentir el hedor del miedo. «Siempre lo supiste. Pasaste página, pero yo estoy aquí. Vamos a jugar otra vez. No puedes escapar de tu destino». Valeria sintió que la tierra se movía bajo sus pies, el papel de madre y la carga de su historia se mezclaban, llevándola a una encrucijada. La figura se acercaba, extendiendo una mano que prometía unión, pero Valeria supo que era solo el camino al tormento. Entonces, un ruido ensordecedor retumbó desde el armario. La puerta crujió con fuerza, y en un instante, Valeria comprendió que tenía que tomar una decisión. La sombra, con sus ojos voraces, ofrecía la posibilidad de descubrir la verdad, pero ¿a qué costo? En un arranque de valentía, Valeria levantó la linterna con determinación y con un grito agudo que rasgó el aire, dijo: «No voy a dejar que me atrapes otra vez». El haz de luz cortó lejos, iluminando la figura, y en un aliento, la sombra retrocedió, pero no antes de lanzar una risa burlona. «Aún no ha terminado», resonó en el aire con eco ominoso. «Tu historia nunca se cerrará». Mientras Sofía lloraba, abrumada por el miedo, Valeria dio un paso atrás, sintiendo el frío viento otoñal deslizarse por la ventana abierta, trayendo consigo una extraña fragilidad. Un susurro helado se deslizó hacia ellas desde el armario: «La verdad está dentro, Valeria. ¿Te atreves a abrirme?». La linterna comenzó a parpadear intensamente, como si el hogar se resistiera a la revelación inminente. Una mezcla de temor y curiosidad invadió a Valeria mientras miraba a su hija, quien la miraba con desesperación. «No quiero jugar más, mami», pero Valeria sabía que los secretos estaban al borde de salir, y ella era la única que podía enfrentarlos. Con una mano temblorosa, se volvió hacia el armario, la última barrera entre su pasado y su futuro. Y cuando su otra mano encontró la perilla y comenzó a girar, una sonrisa distorsionada se dibujó en el rostro de la figura, la advertencia clara en el aire: «Prepárate, Valeria, porque juega duro». Los murmullos volvían a empezar, y con el grito ahogado de su hija detrás, la puerta se abrió, revelando una oscuridad que prometía respuestas y riesgos. ¿Qué secretos se desatarían al cruzar ese umbral? La respuesta estaba a punto de ser revelada, pero ¿a qué costo? La puerta del armario chirrió con un quejido desgarrador, como si un ser atrapado durante décadas finalmente encontrara su libertad. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un intenso deseo de cerrar la puerta y huir. Pero su mano, casi pareciera tener vida propia, empujó el umbral, arrastrándola hacia la negrura que lo aguardaba. Dentro no había ropa ni juguetes olvidados. Solo un espeso velo de sombra que parecía absorber la luz de la linterna. Sofía soltó un gemido,
y Valeria la acercó a sí misma, sin soltar el tenue haz de luz que parecía luchar por mantenerse encendido. «Quedémonos juntas», susurró, aunque la inseguridad rasgaba sus palabras, con el corazón latiendo desenfrenadamente. Valeria se adentró un poco más, la linterna iluminando apenas unos metros. Un perfume amor y miedo llenaba el espacio, y las risas de la figura distorsionada resonaban en su mente como un eco de pesadilla. «Jugar no es solo recordar», decía la sombra. «Es enfrentar lo que has olvidado». De repente, sintió que el aire se tornaba más denso, como si la oscuridad intentara asfixiarlas. Al fondo, una voz temblorosa susurró su nombre, un eco familiar que le heló la sangre. Valeria bien clara la palabra escapó de sus labios, apenas audible, pero resonó en el ambiente como un grito. El nombre traía consigo una mezcla de nostalgia y terror. No, no se decía a sí misma, queriendo reverberar la negación en su mente. «No puedo». Ante sus ojos, figuras fluyeron de la penumbra en imágenes distorsionadas, niños brincando, gritando, envueltos en una coreografía trágica de felicidad y dolor. Era una representación grotesca del pasado, un desfile de recuerdos que se burlaba de su presente. Valeria cerró los ojos, pero no pudo escapar del horror que danzaba ante ella. «Mamá», gritó Sofía, agarrotada de miedo. Valeria abrió los ojos de golpe, encontrándose con la mirada aterrorizada de su hija, quien de repente había dejado de ser la pequeña que ella conocía. Ahí, en la oscuridad, parecía una versión más anciana de sí misma, con sombras que asomaban por detrás de su fragilidad. «Todo esto es un juego», gritó la figura. Su voz, ahora más fuerte, más insistente. «Tú empezaste. Ahora completarás el ciclo». Valeria, sintiéndose atrapada, dio un paso atrás, pero sus pies parecían pegados al suelo. Siguió mirando hacia el abismo. Una luz sobre el fondo fluctuó, formando lo que parecía una puerta. La esperanza se encendió por un instante, una oportunidad para salir, para escapar de la oscuridad que, de un momento a otro, se estaba desbordando. «Mamá, no entres», suplicó Sofía, extendiendo sus brazos en un intento por alcanzar la salvación. Valeria sintió el tirón de la necesidad de protegerla y, al mismo tiempo, la curiosidad de descubrir la verdad. Mientras la figura se retorcía más cerca, la voz de Clara emergió del fondo. «Solo hay un camino si quieres traerme de regreso». La traición a su propia historia le atravesó el pecho como un cuchillo. ¿De qué manera podía su amiga volver, si lo que había pasado era real? La luz de la linterna empezó a parpadear, y en esos momentos de incertidumbre, Valeria se dio cuenta de que tenía que decidir. Su pasado podría abrir el camino a la verdad, pero el costo podría ser enorme. ¿Y Sofía? ¿Qué pasará con ella?, pensó con creciente pánico. «¿Te atreves a jugar, Valeria?», volvió a decir la sombra, ahora una figura definida, un rostro de ira y risa desgarrada. «El juego apenas comienza». Valeria sintió el sudor deslizarse por su frente, su mente haciendo un nudo de posibilidades terribles. Ella quería gritar, quería correr, pero no podía. La voz de su hija la anclaba, y la puerta que titilaba al fondo parecía prometer una verdad que podría destrozarlas a ambas. En ese silencio pesado, la verdad se alineó con el miedo. ¿Qué pasaría si al abrir esa puerta desataba un horror aún mayor? Mientras el aire se volvía más frío y denso, Valeria recordó que Clara no era su única amiga. Hubo otros que también estaban esperando. Atrapados en el remolino de la tragedia. El peso de su pasado estaba a un paso de ser revelado, y su futuro parecía desmoronarse a su alrededor. Con el corazón a 1000 por hora, respiró hondo y tomó la mano de Sofía, sus ojos fijos en el oscuro portal. «Jugaré», pronunció, «pero no me llevarás». «No de nuevo». Las risas se volvieron gritos, y la figura estalló en un destello de sombras mientras Valeria avanzaba hacia la puerta. ¿Podría al final descubrir la verdad sin perder todo lo que ama? Con la linterna comenzando a apagarse, un terrorífico eco respondió: «Quizás lo pierdas todo», y en un instante, el mundo se sumió en la oscuridad. Así, con cada paso, Valeria estaba a punto de descubrir que la realidad y los recuerdos podrían entrelazarse de formas inimaginables, desatando un horror que aún no podía comprender.
La oscuridad la envolvió como un abrigo pesado y helado, y Valeria sintió que el tiempo se estiraba, como un chicle que no terminaba de romperse. Las risas distorsionadas resonaban aún en su cabeza, una cacofonía de ecos que parecía retorcerse como serpientes, cada una más venenosa que la anterior. Estoy aquí, musitó, tanto para sí misma como para Sofía que apretaba su mano con fuerza, un símbolo de su voluntad de no dejarse llevar por lo desconocido. A medida que avanzaban, la luz de la linterna parpadeó, desnudando breves destellos de lo que había en el extremo de la habitación. Una silueta borrosa se materializó, transformándose en los rostros familiares de aquellos que habían sido parte de su vida. Clara, con su risa espectacular, y los otros niños del vecindario, llenos de energía y, sin embargo, envueltos en una neblina de tristeza. Valeria parpadeó, aturdida por la sensación de que estaban vivos y a la vez atrapados en una eternidad de frustración. «Mamá, no los mires», gritó Sofía, pero Valeria no pudo apartar la vista. Las caras de sus amigos de la infancia revoloteaban ante ella, cada una mostrando un desgarro de angustia y desesperación. «¿Por qué están aquí?», pensó. «¿Qué les sucedió?». De repente, la figura emergente se alzó con una sonrisa traviesa. «Te extrañaban, Valeria. ¿Por qué tardaste tanto en volver a jugar con nosotros?». Resonó la voz, profunda y conmovedora. «El juego nunca termina, tú lo sabes». «No». Valeria gritó, su propia voz sonando distante, casi irreconocible. La desesperación cargaba cada sílaba, un grito que pretendía cortar con el hilo del hecho. «Ya no juegan más, están atrapados». Aquel rostro familiar se distorsionó en un rictus de burla, sus ojos resplandecieron con una malevolencia oscura. «Todo lo que hacemos es recordar. Lo haces tú, lo haremos nosotros. Acepta que has vuelto a llamarnos, y seremos quienes te guíen en esta travesía». Valeria luchó por mantenerse firme. «No tengo nada que ver con esto. No los llamé, no quiero». Pero incluso al abrir la boca, el aire a su alrededor se volvía más espeso, y las voces comenzaron a superponerse: «Juega con nosotros. Ayúdanos a salir. No nos dejes». Un grito desgarrador rompió la murmurante danza de sonidos y, por un breve momento, una figura familiar apareció en el fondo, un niño que una vez había sido su mejor amigo. Su mirada implorante atravesó la oscuridad y la fragilidad. «Valeria, no olvides. No dejes que este lugar te atrape, como a mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No puedo perderte de nuevo, no puedo permitirlo». Pero el rostro del niño se desvaneció de nuevo, y la habitación tembló en respuesta, repleta de risa burlona que se convirtió en el eco de su desesperación. Al final del camino iluminado por la linterna, la extraña puerta seguía allí, pulsando, pulsando, como el corazón de un ser vivo, pulsando como su propio corazón aterrorizado. Era el límite entre la verdad y el olvido, entre salir y quedar atrapada para siempre. «Mira a Sofía a los ojos», le recordó que no podía dejarla atrás. Sofía soltó su mano, dando un paso hacia adelante. «Mamá, yo quiero jugar». El terror en el corazón de Valeria aumentó, acentuando la gravedad del peligro. «No, Sofía, es un juego peligroso». Pero, ¿cómo iba a detenerla cuando ella misma sabía que el impulso por buscar respuestas a veces era más fuerte que el deseo de proteger? «¿Qué haremos, Sofía?», preguntó, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. «¿Podemos regresar a casa y dejar esto atrás?». Sofía miró hacia la puerta, su pequeña figura temblando pero decidida. «No sé, pero creo que solo podemos descubrirlo si jugamos». Con la voz del horror aún retumbando en su mente, Valeria tomó una decisión espantosa. «De acuerdo. Vamos a jugar». Pero mientras pronunciaba esas palabras, una sombra oscura revoloteó detrás de ellas, tejiendo una miríada de risas y susurros, preparándose para desatar el verdadero horror que tanto habían temido. Y justo cuando Valeria giró hacia la puerta, la risa se tornó en un grito ensordecedor que las envolvió. «El juego acaba de comenzar, chiquitas». Y en ese instante, todas las luces se apagaron. La oscuridad se adueñó del espacio, un abismo donde ni siquiera los recuerdos podían escapar. ¿Qué desataban al abrir la puerta? ¿Podrían salir viva,
O lo perderían todo, incluido su amor. La puerta crujió lentamente, haciendo eco en sus corazones. Sin saber que las aguardaba al otro lado, Valeria y Sofía se sostuvieron de la mano. Todo lo que conocían se suspendió en una tensión inquebrantable. Y entre susurros de terror, solo una pregunta flotó en el aire: ¿estamos preparadas para lo que vendrá? Un frío indescriptible las envolvió mientras la oscuridad las tragaba por completo. Valeria apretó la mano de Sofía, sintiendo cada pequeño temblor, cada súplica del corazón de su hija que resonaba como un eco lejano. La puerta frente a ellas crujía, como si estuviera viva, esperando a ser empujada. ¿Estás lista?, le susurró Valeria, aunque la pregunta se convirtió en un suspiro ahogado. A lo lejos, las risas seguían retumbando, ahora acompañadas de lamentos que hacían retorcer el estómago de ambas. Fue entonces cuando Sofía tomó una decisión, una que haría estremecerse a cualquier madre. Sí, mamá. Quiero jugar sin dar marcha atrás. Sofía empujó la puerta, que se abrió con un quejido agudo. La luz de la linterna se desvaneció en un instante, revelando un paisaje desolado que parecía un escenario olvidado. La habitación estaba repleta de juguetes rotos, muñecas con ojos vacíos que parecían observarlas, y un rincón donde un carrusel chirriante giraba, aunque no había viento. Esto no está bien, murmuró Valeria, sintiendo que el presente se mezclaba inquietantemente con sus recuerdos de infancia, de juegos inocentes ahora distorsionados. Pero a su lado, Sofía, ya inmersa en esa atmósfera perturbadora, comenzó a saltar, riendo como si estuviera en un parque de diversiones. Mira, mamá. Es tan divertido. El latido de Valeria se disparó. Esa alegría no era normal. Sofía, ven aquí, trató de ordenar, extendiendo la mano. Pero su hija parecía atrapada en un trance, completamente cautivada. Detrás de ella, las sombras comenzaron a danzar, acercándose lentamente, susurrando palabras entre dientes. Juega con nosotros, Sofía. Nunca te irás. Resonaban sus voces, profundas y tentadoras. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna. Era como si esos espíritus se alimentaran de la pura inocencia de su hija, un festín macabro delante de sus ojos. No. Sofía, ven aquí. Gritó, pero su voz se perdió en un clamor creciente, opacada por las risas sombrías que inundaban el aire. Sofía, sin embargo, parecía distraída, persiguiendo una pelota de cuero que había rodado cerca de sus pies. Sin darse cuenta del peligro, Valeria se sintió atrapada entre sus instintos de protegerla y la creciente sensación de impotencia. Cada movimiento de su hija, cada risa, la acercaba más a ese oscuro abismo. Entonces Sofía giró su cabeza, mirándola con ojos brillantes y una sonrisa amplia. Mira, mamá. Estoy haciendo nuevos amigos. Exclamó, y antes de que Valeria pudiera reaccionar, una sombra se abalanzó sobre la pequeña, sus brazos extendiéndose como tentáculos tratando de apresarla. Sofía, corre. Gritó Valeria, y esa palabra pareció funcionar como un resorte. Sofía se volvió, pero su expresión cambió, de diversión a pura confusión. Un momento, un solo momento, era todo lo que necesitaban. La sombra retrocedió, como si su brillo se hubiera apagado. Pero entonces varios rostros aparecieron en la penumbra, mirándolas con ansias de jugar, de retenerlas. Valeria vio que su hija resistía, levemente confundida, y en cuestión de segundos, el terror la invadió por completo. Sofía, aquí. La desesperación llenaba su voz mientras avanzaba, sus pies pesados como plomo. Sofía vaciló, confundida entre lo que le decían esos rostros famélicos y la madre que tenía detrás, luchando en un terreno aterrador donde los límites de la realidad se desdibujaban. Entonces, con un giro repentino, Sofía hizo un movimiento que dejó perpleja a su madre. Corrió hacia uno de los rostros que la llamaban. Sofía, no. Gritó Valeria, pero el eco de su voz fue ahogado por un rugido sordo que resonó en el aire frío. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y lo que antes era un brillo olvidado y desgraciado de niñez, ahora se convertía en una escena aterradora. Valeria se dio cuenta de que cada vez que alguien desaparecía, una sombra más oscura parecía tomarse su lugar. Esto no es un juego. Pensó,
sintiendo que el terror la consumía. Con cada segundo que pasaba, la trampa se apretaba más. Las carcajadas desesperadas de sus amigos caídos comenzaban a resonar en su mente, empujando su razón al límite. ¿Cuál es tu precio, Valeria? Sonó una voz desde las sombras. Las risas se detuvieron abruptamente. Había una sola respuesta que sobresalía entre el silencio. Pero, estaba dispuesta a darla. Valeria respiró hondo, sintiendo que el tiempo se detuvo. Lo único que tenía claro era que debía actuar y que cada elección la llevaría a un destino desconocido. Mientras tanto, las riñas de los fantasmas y las sombras volvían a cobrar fuerza, preparándose para devorarlas en ese juego retorcido. ¿Acepto ser parte de su horror? Se preguntó sintiendo la presión de la desesperación. Su mirada se centró en Sofía, quien aún permanecía en la frontera entre la luz y la oscuridad. La respuesta se acercaba cada vez más, y el tiempo corría en su contra. ¿Qué frase te hará escoger una dirección que podría sellar su destino? ¿Qué decisiones se tomarán antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué criaturas habitarán en el eco de sus risas? La tensión era palpable, cada latido un recordatorio de que el tiempo se estaba desvaneciendo. El horror apenas comenzaba a cimentar su realidad. ¿Sería este el fin de su búsqueda, o apenas el umbral de un horror inusitado? Valeria sintió que su corazón se aceleraba aún más al ver cómo Sofía avanzaba hacia el rostro espectral que la llamaba. Era un ser de sombras, una mezcla deforme de lo que alguna vez fue un niño, ahora distorsionado y hambriento, con ojos que centelleaban con una avidez inquietante. Sofía. La voz de Valeria resonó en el aire denso, un grito lleno de miedo que pareció romper con el hechizo, pero no fue suficiente. Las risas resonaban en sus oídos, se convertían en un torbellino de sonidos ininteligibles que nublaban su mente. Cada risa traía consigo un eco de su niñez, un recordatorio doloroso de lo que había querido proteger. En ese instante, la angustia la invadió. Sofía miró hacia atrás, y Valeria se sintió como si el tiempo se detuviera entre sus miradas. «Mamá, ¿dónde están mis amigos?». La pregunta flotó en el aire, y el horror se apoderó de Valeria mientras los rostros seguían acercándose, cada vez más. ¿Qué amigos? El miedo le llenó la garganta, pero sabía que no podía permitir que su hija se dejara atrapar por la ilusión. «No, Sofía, ven aquí. Este no es un lugar seguro», le imploró Valeria, tratando de desmarcarse de la atmósfera asfixiante que parecía aprisionarlas. Ella cerró los ojos un segundo, concentrándose, tratando de anclar su mente en el amor por su hija, un amor que había luchado tanto por proteger. De repente, una niebla oscura se deslizó entre los muebles rotos y los juguetes desgastados, haciendo que las riendas de la realidad se volvieran aún más difusas. Valeria comprendió, no solo estaban en un juego, estaban en un laberinto de sufrimiento y recuerdos olvidados, cada sombra una víctima buscando algo perdido. La advertencia de nunca te irás resonaba en su mente como un mantra maligno. «Sofía, el carrusel. Ayúdame a detenerlo», gritó, referenciando el endiablado girar del carrusel que seguía chirriando. Era su mejor opción. Tal vez al detenerlo, las sombras perderían su poder. Sofía, aún hipnotizada por los rostros, dudó, pero el llamado de su madre tuvo un efecto. Valeria corrió hacia el carrusel, con el corazón latiendo en sus sienes. Al apresurarse, sus manos temblorosas alcanzaron un hacha oxidada que se encontraba entre los escombros. Con un grito de esfuerzo, levantó la herramienta, sintiéndose poderosa por un instante. La neblina se hizo más espesa a su alrededor mientras los rostros comenzaban a tomar forma nuevamente. Había pánico en sus ojos. Ahora eran ellos quienes temían, como si el acto de Valeria de levantarse contra ellos significara que había esperanza. A medida que se acercaba al carrusel, el brillo de las luces parpadeó una vez más, cada destello iluminaba las caras de los niños perdidos, cada una con una historia, cada uno con un peso de tristeza. «Déjalos ir», murmuró Valeria para sí misma, enfadándose ante la impotencia y la miseria que la rodeaban. El carrusel giró cada vez más rápido, su frenético movimiento raspando la carne de su voluntad. Sin esperar más, Valeria descargó el hacha, apuntando directamente hacia una de las múltiples columnas del carrusel. El impacto resonó, un crujido que sacudió el aire,
y, en ese instante, como si un hilo invisible comenzara a romperse, las sombras retrocedieron. «¡Mamá!», gritó Sofía, ahora despertando de su trance, corriendo hacia ella mientras los rostros se distorsionaban, gritando en desesperación. «Sofía, ven aquí. Rápido». Unitario, los ojos de Valeria fijos en el rostro de su hija mientras el carrusel comenzaba a tambalearse, la estructura crujía ominosamente, pero antes de que Sofía pudiera unirse a ella, una sombra se abalanzó sobre la pequeña, arrastrándola hacia la oscuridad. «No. No». Valeria sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Con una fuerza desesperada, se lanzó hacia su hija, luego un grito, el grito de una madre envuelta en el horror, fue lo único que quedó en el aire. El carrusel dejó de girar, en un instante, como si el tiempo nuevamente no pudiera decidir en qué dirección ir. Las risas y los gritos se extinguieron en un eco lejano, y una imagen, una visión aterradora, brotó ante los ojos de Valeria. Una figura etérea se erguía en la penumbra, llevando en sus manos una muñeca que se asemejaba a Sofía, pero con una expresión de vacío en el rostro. «¿Dónde está tu hija, Valeria?», susurró esa voz profunda, como un eco retumbante en el alma. Valeria sintió que un frío aún más denso se apoderaba de ella. La realidad empezaba a desmoronarse, mientras la oscuridad se preguntaba, anticipando su respuesta. «Ahora, el juego ha cambiado», continuó la figura, «¿cuál es tu precio?». El mundo parecía desvanecerse ante el horror absoluto. Valeria cerró los ojos y una pregunta ardía en su mente. ¿Qué estaría dispuesta a sacrificar por salvar a Sofía? Valeria respiró hondo y, en ese momento, supo que lo peor estaba por llegar. La oscuridad palpitaba a su alrededor, esperando la elección que decidiría no solo su destino, sino el de cada niño atrapado allí. Un misterio oscuro se cernía en el aire pesado, como si la casa guardara un secreto que apenas comenzaba a revelarse. Valeria apretó la linterna con fuerza, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente. La figura malévola se erguía delante de ella, y el eco de las risas distorsionadas retumbaba en sus oídos, llenando el ambiente de pánico. Sofía había desaparecido entre las sombras, y su corazón latía como un tambor en su pecho, recordándole que debía actuar. «No puedo dejar que me roben a mi hija», pensó, el dolor punzante invadiendo su ser. «¿Qué estás dispuesta a dar, Valeria? ¿Por tu hija?». La figura preguntó, su voz resonaba como un eco en un túnel oscuro. La presión aumentaba. Valeria pudo sentir su valentía desvanecerse, pero aún había un hilo de esperanza. No estaba dispuesta a caer. «Lo haré», gritó, su voz temblando entre el miedo y la determinación. «Voy a enfrentar lo que sea por ella». Un silencio denso se cernió en el espacio que las rodeaba, como si la oscuridad estuviera esperando que Valeria se hundiera aún más en el abismo. Un desgarrador grito de Sofía resonó en su mente, y la desesperación la hirió de nuevo. «Tienes que luchar, Valeria». Se recordó a sí misma, apretando los dientes, la figura se abalanzó, la oscuridad pareció traer consigo un torbellino de sombras, pero Valeria levantó la linterna, iluminando lo que encierra el terror. La luz resplandeciente iluminó un camino, un hilo de ángeles perdidos que habían sido atrapados allí, como niños en el limbo entre lo que era y lo que podría haber sido. «Regresa, Sofía. Viene conmigo», gritó mientras corría en la dirección de donde había escuchado su voz, donde la luz comenzaba a atender, las risas transformadas en gritos desesperados la rodeaban, cada sonido empujándola hacia el borde de la locura. Pero ella corrió, empujando el terror hacia un lado. Necesitaba a su hija. Y así, la valentía la condujo, no podía rendirse. La figura de la sombra se movía rápido, intentando atraparla, pero ella se mantuvo firme. «No voy a dejar que me roben a Sofía», gritó, sintiendo que el terreno debajo de sus pies se tambaleaba, ya no podía permitir que el miedo la dominara. Con un movimiento repentino, Valeria avanzó con ferocidad, enfrentando la oscuridad, sonriendo a la luz, fue entonces cuando la oscuridad se fragmentó. Los recuerdos de su infancia se desbordaron como un río rebelde, los rostros de los niños atrapados comenzaron a retumbar por el aire. Se sentía como si todos ellos estuvieran allí, llamándola. «Valeria. Nos olvidaste.
Resonaron sus voces, pero ella ya no podía permitir que la culpa la abrumara. Ya no soy una niña. No tengo miedo. Se retumbó dentro de ella, y la figura retrocedió, como si la luz de su determinación la hubiese herido. De repente, la esencia de Sofía flotó en el aire, un destello de luz que surgía del suelo oscuro. Eran sus ojos, llenos de confianza, llamándola desde el corazón del laberinto. Valeria corrió hacia la luz, su pecho apretado de ansiedad. «Sofía», gritó, extendiendo la mano, y entonces, un eco de esperanza surgió, la figura quedó atrapada, con su sonrisa burlona. «Nunca escaparás, siempre volverás a jugar», se burló, pero Valeria estaba decidida. La luz se intensificó mientras ella interceptaba la maldad que había sido lanzada sobre ellas. La sombra no era más que el reflejo de sus propios temores, y al encararla, se desmoronó en un remolino de oscuridad. «No. No mires atrás», le gritó a Sofía mientras la abrazaba, sintiendo que el aire se aligeraba, que el peso del pasado comenzaba a desvanecerse. La figura se desvaneció en un gritito de ira, y el carrusel, que una vez giró frenéticamente, se detuvo. Valeria y Sofía emergieron en la penumbra, encontrándose a sí mismas en el patio trasero, donde la luna brillaba con fuerza. La casa, esas paredes que una vez albergaron sus miedos, parecían retroceder. Ambas respiraron hondo, un pesado suspiro de alivio y dolor. «Mami, ¿estamos a salvo?», preguntó Sofía, con lágrimas brillando en sus ojos. «Sí, amor, estamos a salvo por ahora», respondió Valeria, profundamente consciente de que los secretos nunca se disipan por completo. Mientras la nueva luz de la mañana comenzaba a romper el horizonte, Valeria supo que el camino por recorrer no sería fácil. Pero ahora, juntas, tenían el poder sobre su propia narrativa. Eran más que sobrevivientes, eran guerreras. Lo que más temía había quedado atrás, pero las cicatrices de la batalla seguirían siendo parte de ellas. Y cuando el mundo a su alrededor comenzó a llenarse de risas de nuevo, esta vez, Valeria miró a su hija a los ojos, sintiendo que los verdaderos monstruos nunca podrían volver a reclamar lo que era suyo. Había enfrentado su sombra, y aunque nunca podrían borrar completamente su pasado, podían seguir adelante, tejiendo juntas un futuro de amor y luz. La historia de Valeria y Sofía no se había cerrado, pero había una certeza clara: el horror ya no tendría el control. «Siempre estaremos juntas, cariño», susurró Valeria mientras se dirigían a su nueva vida, donde la esperanza llenaba el espacio que antes había estado atrapado en la oscuridad. Este era su verdadero triunfo. Ahora, antes de cerrar este capítulo, necesitas actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.